Entonces vamos a ver un compuesto muy importante. Estábamos viendo la parte del nitrógeno. Hemos visto los compuestos gaseosos que forma. Ahora vamos a ver los compuestos químicos industriales muy importantes en la industria, ¿no? Y los más conocidos son el ácido nítrico y el amoníaco. Entonces vamos a empezar con el ácido nítrico viendo algunas definiciones importantes. Yo voy a pasar rápido las diapositivas porque como se las paso después las clases, ya ustedes lo ven con más detalle ya, porque si nos ponemos a copiar, a escribir, no nos va a dar el tiempo. Porque las clases las hacemos cortas para que los videos no sean pesados, ¿no? Y los puedan ustedes leer con más facilidad. Entonces el ácido nítrico, características generales, principales, es un líquido incoloro y corrosivo, como todos los ácidos, ¿no es cierto? Son altamente corrosivos. Los ácidos inorgánicos son más corrosivos que los orgánicos. En su estado gaseoso se encuentra en pequeñas cantidades en la atmósfera. En la atmósfera hay humedad, o sea, vapor de agua, hay gases que son los anhídridos de este ácido, como el dióxido de nitrógeno, por ejemplo. Ese gas se disuelve en el vapor de agua. A eso se refiere cuando decimos de que en su estado gaseoso se encuentra en pequeñas cantidades en la atmósfera. Y es uno de los componentes de la lluvia ácida, por supuesto, ¿no? Ya lo hemos explicado y vamos a explicar también cuando veamos dióxido de carbono. Una de las formas de producción es a partir de la emisión del dióxido de nitrógeno y la mezcla de agua en la atmósfera, ¿no? Es parte de la lluvia ácida. Parte de la lluvia ácida. Hablando un poco de su uso, es utilizada en la fabricación de explosivos, el TNT, ¿se acuerdan? La nitroglicerina y este compuesto muy conocido. También se utiliza mucho en la producción de fertilizantes químicos como el nitrato de amonio. Tiene una aplicación muy importante tanto en la química en el campo orgánico como en el campo inorgánico, el ácido nítrico. Y otras aplicaciones, vean ustedes acá, ya lo van a poder ver con más detalle. Entonces, de esta parte solamente esas dos diapositivas. Ya me voy a salir. Voy a salir de aquí. Sí. Un ratito. Un ratito. Ya acá está. Ya, ¿ven la diapositiva? ¿Sí? ¿La ven? Sí, ingeniero, se ve. Ya, entonces continuamos con ácido nítrico. Ven ustedes en otra época, hace muchos años, como los alquimistas, ¿no es cierto? Le daban otro nombre, lo llamaban así, agua fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque disolvía algunos metales, por eso se le daba ese denominativo. Y lo usaban principalmente en las actividades de los alquimistas, ¿no es cierto? Para separar el oro de la plata. Entonces, este compuesto tan importante en la industria no se encuentra, vamos a ver un ratito,
no se encuentra libre en la naturaleza, no. Entonces, como es muy importante, hay que fabricarlo, ¿no? Hay que fabricarlo. Pero sí, en la naturaleza se pueden encontrar compuestos derivados de este ácido, como son sus sales, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se llaman sus sales? Se llaman nitratos. Ahí está. Y los más importantes son, ven ustedes, son yacimientos de estas sales. Aquí el nitro de Chile, ¿no? Todo ese corredor en este país, que antes en gran parte de ese territorio fue de Bolivia, ¿no es cierto? En la guerra del Pacífico se perdió. Entonces, son yacimientos naturales que hay en diferentes lugares de la Tierra, en otro país también, otra región donde hay grandes concentraciones de este tipo de sales. O directamente el salitre que le llaman, ¿no? Son un conjunto de sales, nitrato de potasio, nitrato de sodio y algunos nitritos más. Entonces, de manera natural sí existen, pero sus sales como ácido no existe como ácido. ¿Por qué? Porque es altamente reactivo. El ácido nítrico, entonces, hablando de sus propiedades generales, es un líquido incoloro a temperatura ambiente, soluble en agua, vean ustedes el punto de fusión, punto de ebullición, oxidante y corrosivo. Entonces, el ácido nítrico siempre va a ser oxidante y altamente corrosivo, es muy reactivo. Ya saben todos por qué es oxidante, por qué no puede ser reductor. Es inestable, pues el líquido está parcialmente disociado en este peróxido, en este anhídrido, en este óxido. Porque este óxido más agua me da ácido nítrico, ¿no? Igual el dióxido de nitrógeno más agua me da ácido nítrico. Entonces yo puedo decir de que los ácidos nítricos altamente concentrados tienen este óxido. Porque recordemos, este 5 de donde sale es el estado de oxidación máximo del nitrógeno, ¿no? Se intercambia acá. Entonces, puedo decir yo, este pentóxido es el anhídrido del ácido nítrico, puede ser. Por ejemplo, si yo tengo un frasco y tengo un ácido nítrico altamente concentrado, muy concentrado, voy a destapar ese frasco y se libera como unos vapores. Aquí está, mire, como unos humos. ¿Por qué? Porque se desprende este óxido y con la humedad del aire reacciona, por eso se forman unos humos. ¿Cierto? A eso se refiere. ¿Qué aplicaciones tiene? Ya lo señalamos anteriormente en la segunda diapositiva, ¿no? Llamado en otros tiempos agua fuerte, que se utiliza en limpieza para hacer grabados, en la creación de circuitos electrónicos. Vean ustedes acá, hacemos mención al uso de este producto en la química orgánica. Muy importante lo que es la nitración, ¿se acuerdan ustedes? Y en el tema de los fertilizantes, por supuesto, son sus sales, ¿no? Como los nitratos. Muchos tipos de fertilizantes en el campo de la agricultura. Métodos de obtención. Las primeras obtenciones fueron a partir de los nitratos mediante tratamiento con ácido de mayor punto de ebullición. En principio se obtenía tratando, fíjense, sus sales, ¿no? Ya sea esta sal o esta otra sal, con ácido sulfúrico. Aquí está, se produce, pero el rendimiento era muy bajo, así que se opta por otro procedimiento. Vean ustedes en qué época ya se hacía investigación para producirlo a nivel industrial. Entonces, el método actual es el método Oswald, ¿no? Es el apellido del investigador que propuso este procedimiento. ¿Y en qué consiste? A partir de qué sustancia se obtiene el ácido nítrico a nivel industrial, es más rentable a partir del amoníaco. Por eso dice, consiste en la oxidación catalítica del amoníaco con aire enriquecido con oxígeno, ¿no es cierto? Así de esta manera. ¿Qué le está ocurriendo a este amoníaco? Se está oxidando. Vean ustedes, primero se llega a monóxido. De -3 se llega a 2.
Posteriormente, este monóxido se sigue oxidando de 2 hasta 4. ¿Cierto? Miren ustedes, seguimos oxidándolo. Aquí lo hemos obtenido y lo seguimos oxidando. Ya lo oxido hasta 4. Y cuando ya lo tengo oxidado en 4, ya hago reaccionar con agua y voy a obtener el ácido nítrico. Entonces, vean, 3 o 4 reacciones simples y sencillas para la producción de ácido nítrico, pero es un proceso complejo, altamente complejo, ¿no? Ya se llega a entender cómo ocurre esto. Es una industria especializada que aquí en Bolivia no se produce ácido nítrico, ¿no? Hay que tener primero el amoníaco. Entonces, cuando haya producción de amoníaco a nivel industrial de una manera estable, entonces ya se podrá pensar en la producción de ácido nítrico. Lo primero es el amoníaco, esa es la materia prima, para producir a nivel industrial, que es el método más rentable. Luego este monóxido se recupera para seguir oxidándolo, y así se obtiene un rendimiento muy elevado. Es el método a nivel industrial y a nivel mundial más reconocido, este método de Ostwald. Entonces, resumiendo, ¿en qué consiste el método de Ostwald sobre la producción de ácido nítrico? El método de Ostwald es el método de producción de este ácido a partir de la oxidación del amoníaco, hay que decirlo, ¿cierto? Vamos a admitir. A partir de la oxidación del amoníaco. Muy bien. Entonces estamos terminando el ácido nítrico. Ahora vamos a ver el otro compuesto, es el amoníaco. Un ratito, espérame, por favor. Entonces, hablemos del amoníaco ahora. ¿Ya? El nitrógeno en el amoníaco, ¿con qué estado de oxidación está? ¿Recuerdan? -3. Muy bien, está en su mínimo estado. Entonces, hay que hacer memoria de que el nitrógeno tiene, en cuanto a su valencia, -3, -2, -1. Fíjense. Está en estado 0 cuando está solo, ¿no es cierto? Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Es muy variada su valencia del ácido, del nitrógeno. -3 está el amoníaco. Con -2, -1 están las aminas, las hidroxilaminas, que son de mucha importancia también en la industria. Bueno, el nitrógeno solito en estado elemental, ¿no es cierto? Como nitrógeno gaseoso o en estado líquido, también muy utilizado para tener temperatura criogénica, ¿no? Muy fría, ¿no es cierto? Y con estado 1 está es un gaseoso, ¿no? El monóxido de nitrógeno. Con estado 2 el monóxido de nitrógeno. Con 3 el trióxido, con 4 el dióxido de nitrógeno, con 5 el pentóxido, ¿no? Y sus diferentes sales de estos ácidos que se puedan formar entonces. Muy bien. El amoníaco de manera natural, ¿dónde se encuentra? El amoníaco de manera natural se encuentra donde hay descomposición de materia orgánica nitrogenada. Todo organismo vivo en las proteínas, ¿no es cierto?, tiene aminoácidos en su composición. Un animal que se muera genera olores, ¿no es cierto?, de cualquier especie, genera olores. Y ahí hay descomposición de la materia orgánica. Un vegetal también que se descomponga en la superficie de la tierra. ¿Quiénes descomponen? Descomponen las bacterias, ¿no es cierto? Y se libera ahí muchos gases, se generan malos olores y se genera también amoníaco, entre otros compuestos, a eso se refiere. Por eso decimos que el amoníaco se encuentra donde hay descomposición de materia orgánica nitrogenada. Ahí está. Tiene un par electrónico sobre el nitrógeno, lo que lo hará comportarse como una base de Lewis. Es una molécula polar. Esta característica lo hace muy importante al amoníaco en la industria. ¿Ya? Ese par electrónico sin compartir, un poco similar al agua. Por eso el agua
es una sustancia extraordinariamente importante y así también este nitrógeno tiene una particularidad un poco similar al caso del agua, un par de electrones sin compartir. Y lo hace muy importante. Es una molécula entonces polar, ¿no es cierto? Es una molécula polar. ¿Y el agua es una molécula polar o no polar? ¿Recuerdan? A ver, ¿quién quiere opinar? El agua. Es una molécula polar, ¿no es cierto? Hablemos de las características generales del amoníaco. A temperatura ambiente es un gas incoloro. El NH3 es un gas incoloro a temperatura ambiente. Si bien sus puntos de fusión y ebullición son más elevados de lo que correspondería debido a la unión entre moléculas por puente de hidrógeno, tiene un olor sofocante muy característico. Todos conocemos o hemos percibido alguna vez ese olor característico del amoníaco. Puede licuarse a temperaturas ordinarias. Es muy soluble en agua y el volumen del líquido incrementa notablemente. Entonces, el NH3 amoníaco es un gas, pero yo lo puedo licuar. Puedo obtener yo amoníaco líquido. ¿Qué variables habrá que manipular? Presión y temperatura, ¿cierto? Aumentar la presión y disminuir la temperatura para licuar gases. Muy bien. El amoníaco es claramente una base débil con una constante de basicidad como ahí la tienen, que se une a los ácidos formando sales amónicas. Muy bien, estamos hablando entonces de las características generales del amoníaco. Las reacciones del amoníaco. Cuando reacciona con el agua, vean ustedes, se forma el ion amonio y el ion oxidrilo. A partir de esta temperatura, el amoníaco se descompone en sus componentes. Y vean, a temperaturas elevadas tiene un marcado carácter reductor. O sea, no es excelente reductor, pero ¿cómo se puede comportar? Como un reductor puede comportarse. ¿Por qué? ¿Por qué no puede comportarse como un oxidante? Porque no, imposible. Imposible. ¿Por qué no podrá comportarse como un oxidante este amoníaco? Porque no tiene -4, -5, tiene -3, su último nivel, ¿cierto? Entonces, no es buen oxidante, no es de interés, digamos, para él ser oxidante, pero en condiciones de temperatura ya relativamente elevada, vean ustedes cómo reduce a alguien acá, en esta reacción. ¿A quién reduce el amoníaco? ¿A quién está reduciendo? El hidrógeno. ¿A quién? ¿El amoníaco a quién reduce? Al cobre. Cobre, muy bien, el cobre, por supuesto. ¿El cobre con cuánto está acá? A 2. Está con 2 y aquí está con 0. Está con 0. Entonces ha sido reducido el cobre de 2 a 0. Entonces aquí estamos demostrando de que este amoníaco es reductor. ¿Y qué le tiene que ocurrir a este nitrógeno que está con -3? ¿Qué le tiene que ocurrir? Oxidarse. Se tiene que oxidar muy bien y se oxida, aquí está. ¿A cuánto se oxida? ¿De -3 a cuánto? A 0. Muy bien, a 0, perfecto. Ahí está, entonces, ecuación de óxido-reducción. Estamos demostrando al hacer esta ecuación de que sí tiene propiedades reductoras, pero no es su preferencia ser reductor. ¿Ya? Vean ustedes, porque hay que calentar para que eso ocurra. Con oxígeno se oxida nitrógeno o a monóxido de nitrógeno. Se usa como catalizador. Bueno, por supuesto, ¿no? El oxígeno, saben ya ustedes que es oxidante y va a ser una reacción de óxido-reducción. Método de obtención del amoníaco. Ven ustedes en esas épocas, en 1600, 1700 o un poco más antes todavía. Los alquimistas lo obtenían calentando pezuñas y cuernos y recogiendo en agua el gas desprendido. Otros lo conseguían calentando orina con sal común, si tratando el producto con álcool.
Ya esos son métodos que están en la historia, ¿no es cierto? Actualmente el método habitual de obtención es a partir de esos elementos, mediante la síntesis de Haber. Haber también es el apellido del investigador que propuso esa tecnología y es el método actual de producción del amoníaco. Hay que tener hidrógeno y nitrógeno. Fíjense, los dos son gases. Es un proceso complejo. Y hacer reaccionar, ¿no? Hay que darle las condiciones a esos gases para que ocurra la reacción. Entonces, el amoníaco se produce a partir de las sustancias que lo componen, el nitrógeno más el hidrógeno. Y aquí está. El rendimiento disminuye al aumentar la temperatura, pero la reacción es muy lenta. O sea, ya son explicaciones del proceso ya. Se requieren catalizadores. Vean ustedes la presión que hay que manejar, ¿no? Y las temperaturas. Entonces es un proceso complejo. ¿En Bolivia se produce amoníaco? Esa planta de Bulo Bulo, sí, ¿no? Que está parada, la planta de Uria, el sector, ¿no? Está parada por temas políticos seguramente. Ven ustedes acá. Pero por supuesto a nivel industrial todavía no, falta impulsar, habrá que hacer algunos estudios, pero ya estamos en la ruta, hay una industria que está parada ya. El hidrógeno y el nitrógeno que se usan deben ser puros, dice, fíjense, aquí, para evitar el envenenamiento del catalizador. Aquí tenemos los catalizadores que deben estar presentes. Quiere decir que para que no se dañen los catalizadores, ¿cierto? Porque generalmente este hidrógeno, ¿de dónde se lo puede obtener? Del gas, ¿no? Del gas natural. O sea, el gas tiene azufre, entonces hay que sacar esa impureza, hay que purificarlo, a eso se refiere. ¿Y el nitrógeno de dónde lo podrán obtener? Para esa reacción puede ser del aire, ¿no? Y este hidrógeno del gas natural puede ser. Puede ser. Muy bien. Producción de amoníaco, dice. Y aquí simplemente para observar, ¿no? Vean ustedes esa reacción simple que tenemos acá. Y nada más nos muestra. Esta es la reacción que permite producir amoníaco con una variación de este nivel de energía. El nitrógeno más hidrógeno. Pareciera ser sencillo, pero es altamente complejo. Los equipamientos que se requieren, los reformadores, los catalizadores. Aquí está la desulfuración, miren ustedes. ¿Dónde será el inicio? Entonces, este es el inicio del proceso y aquí va a ser ya el final, ¿cierto? Desulfuración quiere decir sacar azufre. Entonces, ¿para qué el gas natural? De aquí se va a obtener el hidrógeno. ¿Por qué? Hidrógeno más nitrógeno. Vean ustedes, del gas natural. Entonces, hay que purificarlo, hay que sacarle las impurezas como hacer azufre, por ejemplo. Después del aire, ¿para qué el aire? Para obtener el nitrógeno del aire. ¿Por qué? Porque la reacción es nitrógeno más hidrógeno en la reacción. ¿Cierto? Entonces aquí se van a mezclar en algún punto ya del proceso esas dos sustancias a elevadas presiones, ¿no? Y un conjunto de procedimientos que vienen posteriormente, que esto lo entenderán mejor ustedes cuando vean materias de operaciones unitarias. Ahí se va a entender a cabalidad. ¿Qué aplicaciones podemos mencionar del amoníaco? Es uno de los productos químicos de mayor utilización industrial. Se usa en la fabricación de fertilizantes, fibras plásticas, pegamentos, colorantes, explosivos, productos farmacéuticos. Y ácido nítrico, ya lo habíamos dicho, es la base para la producción de ácido nítrico a nivel industrial. Sale más económico. Y fíjense que el amoníaco hay que fabricarlo, que es un proceso complejo para la producción de amoníaco. Pero aún así es más rentable producir ácido nítrico a partir de amoníaco. Y así se produce en todo el mundo. A partir del amoníaco se produce el ácido nítrico. ¿Qué hay que hacer con ese amoníaco? ¿Recuerdan? Para llegar a este ácido nítrico hay que oxidarlo, ¿no es cierto? Me pueden preguntar a mí cómo se produce el ácido nítrico a nivel industrial. Yo debo responder, el ácido nítrico a nivel industrial se produce a partir de la oxidación del amoníaco. Ya después puedo explicar
Se llega a monóxido, luego sigo oxidando este dióxido, ese dióxido ya lo disuelvo en agua y ya tengo ácido nítrico. Así en 3 líneas, ¿no? Puede ser una respuesta suficiente ya. Muy bien, entonces estamos terminando esta parte. Estamos terminando esta parte. Aquí en el NH3, ¿cuáles son los otros compuestos que forman este grupo? Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. ¿No es cierto? Entonces estamos terminando el nitrógeno. Nos falta ver el fósforo, el antimonio, nitrógeno, fósforo, el arsénico, ¿no? Y el bismuto. A ver, ¿qué hay acá? Un repasito rápido del nitrógeno vamos a hacer. Un repasito rápido del nitrógeno, esto ya hemos hablado. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan cuando estudiamos el oxígeno? El oxígeno, se obtenía el oxígeno a partir del aire líquido, el oxígeno, pero también se obtiene nitrógeno al mismo tiempo. Entonces, por eso decimos acá, el nitrógeno se lo puede obtener a partir del aire líquido. También a partir de sus compuestos, calentando o vean ustedes, descomponiendo este tipo de sales, nitrito de amonio, puedo obtener yo nitrógeno, o también en esta reacción de oxirreducción que ya la hemos visto. El nitrógeno líquido, fíjense acá, está manipulando nitrógeno líquido en algunos experimentos, en algunos casos. Esos vapores, por supuesto que son vapores de nitrógeno. Cuando se manipula nitrógeno líquido hay que tener mucho cuidado, uno se puede quemar con frío. Quemarse con frío es muy peligroso. Es más peligroso que quemarse con fuego. Porque quemarse con fuego quedan algunas cicatrices, ¿no? Se aplican algunos, pasan los días y ya se repone la piel. En cambio, quemarse con frío se mueren las células. Dependiendo de la intensidad, porque se va a congelar esa parte de la mano, esa parte del dedo, se congela y ya es sin retorno eso. Muere esa parte del cuerpo. Y en cuanto a la aplicación del nitrógeno, una de las principales, por ejemplo, la producción de ácido nítrico. Aquí hay una plantita piloto de producción de amoníaco, ¿no es cierto? El proceso de Haber, una pequeña planta piloto. El amoníaco, ya habíamos dicho su uso que se le da, ¿no es cierto? Como disolvente. Se usa como fertilizante, o sea, la base para obtener fertilizante, la base. En la fabricación de amoníaco, vuelta insistimos acá, es la base para la producción industrial de ácido nítrico. Es muy buen disolvente, de repente esto es nuevo, ¿ya? Buen disolvente. Algunas otras aplicaciones. Hidracina, este es otro compuesto, vean ustedes, nitrógeno -2, N2H4, de mucha importancia en la industria como anticorrosivo, en los procesos de generación de vapor, el agua de alimentación, los equipos, hay que agregar hidracina para que el oxígeno disuelto en el agua no corroa a los metales. Y también, bueno, como bactericida para matar gérmenes lo utilizan, ¿cierto? Pero la aplicación para la industria, lo que les acabo de decir, como anticorrosivo, es muy importante. Como anticorrosivo. Vamos a hablar ahora estamos terminando el nitrógeno, toca hablar del fósforo. ¿Ya? El fósforo, a ver qué es lo que tenemos acá del fósforo. Vamos a hacer un repasito rápido del fósforo. Este procedimiento de acá es el procedimiento a nivel industrial de producción de fósforo, la reducción del fosfato, ¿no? Son rocas fosfóricas
que hay hay yacimientos de este tipo de sustancias, estas rocas fosfóricas, con un tipo de carbón, ¿cierto? Y en presencia de sílice. Esta es la reacción principal, aquí está el fósforo que se obtiene a nivel industrial. Entonces hay que guardarla en la memoria, no olvidarse que la vamos a ver luego esta ecuación, porque es todo un proceso. Y otros métodos más de obtención de fósforo. Hay alótropo de fósforo, que es el fósforo blanco. ¿Ya? Vean ustedes, el fósforo blanco es altamente explosivo, muy venenoso el fósforo blanco. Se lo utilizó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Altamente tóxico. Hay una granada de guerra acá. Y esta operación, bueno, aquí tenemos, conocen todo el llamado comúnmente fósforo también acá, pero es un compuesto de fósforo el que hay en la cabecita acá, ¿no? Se fricciona a una superficie y al friccionarse, ¿qué ocurre? Aumenta la temperatura y esa temperatura es suficiente para que haya la llama, ¿no es cierto? Y arde este compuesto o algunos otros compuestos también que están acá presentes en la cabecita de fósforo, que le llamamos, ¿no? Muy bien. Entonces el fósforo tiene diferentes alótropos. Este es un alótropo, este es otro alótropo y este es otro alótropo de fósforo. Y por si no recuerdan la definición de alotropía, es la propiedad de algunos elementos químicos de presentarse en un mismo estado físico. Es la misma sustancia, pero ordenada sus moléculas de otra manera, por eso tienen diferentes propiedades. El caso del fósforo presenta dos alótropos, rojo y blanco, ¿no? Y a veces el negro lo toma como una variedad o como un alótropo también, pero es el menos importante, el negro. El fósforo blanco. ¿Qué propiedades tiene? Es un sólido molecular con puntos de ebullición y fusión bajos, elevada presión de vapor y un aspecto que se asemeja a la cera. Este es altamente tóxico. Blando y soluble en disolventes no polares, o sea, es soluble en compuestos orgánicos, quiere decir. Insoluble en agua, por lo tanto. Muy tóxico, provoca una muerte lenta, se debe prevenir el contacto con la piel. No hay que tocar este producto, ¿cierto? Puede explotar. Muy bien, fósforo blanco, entonces altamente tóxico. El fósforo blanco, aquí yo lo he resaltado, lo que está con rojo es lo más importante, ¿no? Si cuando ustedes vuelvan a leer, a la parte con rojo, igual también en el ácido nítrico, en el amoníaco, lo que está con rojo resaltado, eso es lo que hay que darle prioridad para leer. Entonces, decimos el sólido blanco, el fósforo blanco es un sólido metastable. Cuando se expone a radiación UV, evoluciona, fíjense, al otro. Es la variedad más reactiva debido a las tensiones esféricas, nos referimos al blanco. Arde en contacto con el aire a 35 grados Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cuerpo, ¿a qué temperatura está? Está a 37. Yo voy a tocar este producto, entonces ya va a arder, se va a inflamar en la mano, entonces es altamente peligroso, ¿no es cierto? Y en atmósfera húmeda a menos de 35. Entonces quiere decir, como la mano es húmeda, todavía a menos de 35 puede estallar en llama. Muy bien. La parte que está con rojo nomás vamos a darle prioridad, que el que quiere puede leer esto de acá. Aquí, por ejemplo, se obtiene por reducción de... ¿Se acuerdan la ecuación que veíamos hace rato? Que la guarden, le decía que no se olviden. Se refiere al fósforo. Se obtiene por reducción de fosfato cálcico con carbón, que requiere temperatura elevada. Es para la producción del fósforo. El rojo, este es el menos reactivo. El más crítico, más peligroso es el blanco. Este es el menos reactivo, ¿no? Se obtiene calentando a esta temperatura en ausencia de aire. El blanco se transforma en rojo, fíjense, sometiéndolo a este proceso. Es una sustancia amorfa, más dura, más densa y con un punto de ebullición mucho mayor. Es menos tóxico que el blanco, el rojo.
puede ser almacenado en presencia de aire, no hay problema. Es más reactivo, es más estable termodinámicamente. Quiere decir, al calentamiento es más estable este rojo. O de otra manera, estamos diciéndolo de que es menos reactivo que el blanco, ¿cierto? Es más estable termodinámicamente que el blanco y por tanto menos activo. No hay peligro de combustión al aire en condiciones normales, ya que comienza a arder en presencia de aire a una temperatura de 400 grados Celsius. Estas son las moléculas de fósforo, fíjense. Una molécula compuesta por ¿cuántos átomos? 1, 2, 3, 4. Entonces lo más correcto cuando yo escribo fósforo es P sub 4. Así debería ser. Y el negro, bueno, hay que someterlo a este calentamiento y bajo esta presión, ¿cierto? Es la menos reactiva esta forma. Es la forma alotrópica más estable de las tres, con propiedades de semiconductor. Diferente. Entonces, antes de pasar al arsénico y al antimonio, vamos a ver acá los compuestos oxigenados importantes del fósforo. Ya vamos a parar la clase aquí. La clase siguiente, entonces, vamos a avanzar los óxidos de fósforo, el trióxido y el pentóxido, y después vamos a entrar ya a esto que estamos señalando aquí ya, al arsénico, al antimonio y al bismuto. Entonces vamos a detener la clase por acá. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Hemos conocido ahora la producción y las propiedades. Ingeniero, dijo que el fósforo rojo no era tan tóxico como el fósforo blanco, ¿verdad? Sí. Ya, esa era mi duda. El fósforo blanco es más tóxico, más reactivo. El fósforo rojo es menos reactivo, menos tóxico. Ya ustedes le van a dar una repasadita a lo que está acá, pero pueden también buscar, si gustan, ¿no?, mayor información. Bueno, muy bien, quedamos acá nomás, jóvenes. Vamos a parar la grabación.